Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. ¿Bien? Pero muy bien, aquí ¿Bien estamos. el fin de semana? Bien, bien, mejor, sí. ¿Mejor por varias cosas? ¿Por lo de Boca también? Bueno, por lo de Boca, A ver. esas cosas siempre te despiertan. Sí. A ver, tan mal estaban con Bianchi y ahora de golpe son Gardel y los 4 guitarristas. Es política, me parece a mí, pero bueno. Pero, a ver, dejemos la política de lado. Y, Como pero- hincha de Boca, no, ¿no se puso contento? Sí, absolutamente. Por favor, absolutamente. Cortina, no Lo que puedo pasa es que satisfacerlo en nada. He recibido algunos comentarios de las internas del fútbol a todo nivel, primera A, primera B, Sí, metropolitana, que dicen qué sé yo, que me hacen desconfiar ya de todos los resultados del fútbol, básicamente. Primero, desconfiar no está mal. Ponerse contento está Sí, contento, muy sí. bien. Contento está Los muy bosteros bien. estamos Sí, re estamos contentos. Qué sé yo, un aire, Ahí está. algo, un Sí, fin de sí, semana sí, que sí. lo podemos empezar un lunes un poquito más contentos, Sí, sí. por favor. Porque la política nos trata complicado. Y sí. Todo es Y confrontación. la economía no le puedo contar, pero adelante con la política. La política está a pura confrontación. Claro. A ver, después del paro, el gobierno, la presidenta, cada punto que pedía la CGT opositora, le respondió que no. No a bajar el impuesto al salario, no a abrir las paritarias, no al aumento de la jubilación por ahora. Todos eran no, Sí, sí, sí. ¿no? Por ahora. Y también es no frente a los empresarios que dicen, bueno, ley de abastecimiento que se va supuestamente a debatir esta semana en el Congreso, que quieren meter mano, quieren corregirla, Claro. es no. Está el libro cerrado. Efectivamente. Y además está la ley de pago... Pago soberano de la deuda. Pago digamos. soberano de la deuda. Claro. Yo me preguntaba, Cortina, Sí. ¿cómo va a votar la oposición? ¿Va a decir que no al pago soberano? ¿Va a decir que sí? ¿Va a haber sectores seguramente de izquierda que están a favor? No tendrían por qué estar en contra. Probablemente, sí. Ahí hay básicamente 2 o 3 posturas. Algunos que probablemente van a estar a Sí. favor. Por ahí la más jugada, digamos así, es de la parte del Frente Renovador de Sergio Sí. Massa, que ellos lo que están haciendo es presentando un proyecto alternativo. Es decir, no Sí. dicen no a hacer cambios en lo que es la actual estructura del sistema de pago de la deuda refinanciada ya en Sí. los canjes de 2005 y 2010, sino que dicen hagamos cambios a este proyecto de ley para que no sea una única opción de pago en Buenos Aires, sino que haya distintas alternativas de pago en el exterior y otra serie de modificaciones menores, pero básicamente lo más importante es eso. Y a lo mejor ellos van a plantear, votemos esto, si no nosotros no votamos, si no están oponiéndose. Dentro de UNEN debe haber, como Sí. siempre pasa en UNEN, posturas Sí. para todos los gustos. A favor, en Absolutamente. contra y más o menos, ¿no? Pero bueno, me parece que, a ver, para dar un ejemplo, no, Pino ya- Solanas, claro, a ver, no me imagino a Pino Solanas poniendo un freno a una ley de pago soberano de la Sí. deuda, Lo ¿no? que pasa es que hay un tema que es que vos también podés plantearlo, digamos, bueno, cualquiera sea Sí. la postura que tenga, es, a ver, pero esto va a servir para solucionar el problema que ya tenemos y seguramente no. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me da igual que se reestructure o no la ley, digamos, porque esto está hecho para salir del paso y además lo que le están endilgando, que es absolutamente cierto, es que los que nos metieron en esto fueron ustedes, le dicen al gobierno, Sí. porque ellos ahora plantean un proyecto de ley de pago soberano de la deuda cuando el señor Néstor Kirchner y después la señora Cristina Kirchner fueron las que establecieron la jurisdicción extranjera para el pago de la deuda. Entonces, es un poco de... Bueno, igual hay una posición que no entiendo y que es rara, es la de Roberto Labaña, porque Roberto Labaña también fue parte de esto. Claro. No sé si no fue uno de los ideólogos de esto. El primero seguro. El primero, ¿no? Sí, Entonces, el primero ahora seguro. que por pertenecer al sector de Massa tiene una propuesta diferente, Sí. es raro en la mitad del camino ahora Sí, pero fíjate que desde ese punto de vista él puede decir, de alguna manera yo sigo adhiriendo a aquel régimen, solo que ahora en lugar de decir pagamos en Nueva York, bueno, no, paguemos en Uruguay, Francia y no sé si algún otro destino, digamos. Yo No. digo, papi, ¿no te podías haber acordado Bueno, antes? sí, bueno, claro, seguro. Bueno, ahora... Recordemos que el jefe de ese partido, no sé si es un partido político, Sí. un movimiento, un sector Sí. del peronismo, se llama Sergio Massa, que fue nada menos que jefe de gabinete de este mismo gobierno. Ay, usted tiene una memoria que me abruma.
Usted sabe Es mi problema a veces. lo que dice Borges, lo que decía Borges. Sí. La memoria elige lo que olvida. Ajá. Por favor. ¿Vos decís que Por me favor, olvide de Cortina. algo? Bueno, probemos. Bueno, ¿hablemos más de plata? Hablamos, bueno, lo que pasa es que estas dos cosas tienen mucho que ver con la plata, digamos, sobre todo el tema del paquete de ley de abastecimiento tiene muy preocupado a todo el empresariado, Sí. que han planteado objeciones de todo punto de vista, algunas menores, algunos como Osvaldo Cornida, representando Sí. a un sector de las pymes, lograron alguna modificación, que es básicamente que excluyan a las pymes de esos controles, con lo cual ahora dice que los controles están bien y sobre todo porque excluyan a las pymes, como si se pudiera hacer algún tipo de discriminación al respecto. Y después hay empresarios que directamente piden no tratar este paquete porque directamente va a meter la mano en la actividad diaria de las empresas. Y más allá, hay un primer punto que es estoy de acuerdo o no con la intervención del Estado. Sí. Lo que es Hay seguro muchos que no están de acuerdo. obvio, la mayoría No, de empresarios no está de acuerdo, pero yo diría, poniéndome, si querés, en un lugar equidistante, digo, lo que es cierto es que si planteamos la intervención del Estado, tenemos que tener un Estado capaz de intervenir. Sí. Este Estado que tenemos hoy, lo único que puede hacer es desastre, y lo digo así terminantemente, porque con la Lo estructura veo- que tiene el Estado no puede ni controlar, ni descontrolar, ni nada, y sobre todo puede descontrolar y hacer daño, digamos. Lo veo muy pesimista, Cortina. Sí, Estoy muy sí. preocupada. ¿Sabés qué pasa? Vos antes mencionabas el tema de la CGT y están empezando a chocar los planetas, o están Sí. yendo a chocar. Sí. El tema político, básicamente Sí. por el lado del empleo, que es lo que estamos viendo, Sí. por eso ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que se sobre pierdan todo- empleos. Bueno, que es ¿no? lo que está pasando. Sí, sí. ¿no? Hoy el gobierno anunció la creación de un observatorio del empleo, que suena raro, ¿no? Resolver un problema que primero estamos negando que existe, ahora Sí. parece que existe porque vamos a crear un observatorio. Bueno, un justo poquito tenemos raro, una ¿no? persona que nos habla De eso vamos a hablar. Dale. Pero chocando contra eso tenés una crisis de balanza de pagos, lo que se llama en economía, Sí. una crisis de balanza de pagos, que básicamente es no tenemos más dólares, o no Sí. estamos ganando 100 dólares a la vuelta de la esquina. ¿Y qué hacemos con la soja que bajó, además? Y bueno, es que ese es parte del problema. Auspiciantes, dale. Acá estamos con Julián de Diego, abogado laboralista, asesor de empresas, director de posgrado en conducción de recursos humanos de la UCA, y ahí justamente fue profesor de Alejandra Maglietti, mi compañera de Bendita, Mirá, abogada. Nada menos. Nada menos. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, Gracias, por Julián. favor. Bueno, encantado. ¿cuál es la situación? A ver, haceme un dibujito de cómo es la situación laboral hoy en la Argentina. Si se perdieron puestos de trabajo, ¿cómo es la situación? Para mantener el mismo nivel de empleo que el año anterior, se necesita crear alrededor de 400.000 puestos de trabajo. O sea, si yo quiero estar igual que el año 2013, tengo que cubrir el crecimiento vegetativo, Claro. ¿no? Que son los nuevos jóvenes que se incorporan, restados los jubilados. Eso, esa creación de puestos de trabajo no se produjo. Dos, hay una disminución importante del nivel de actividad, sobre todo en todo lo que tenga que ver con servicios y consumo masivo. Con lo cual, la gente reacciona, por ejemplo, recurriendo a la segunda y tercera marca, compra menos, Sí, sí. se endeuda menos, etcétera. Todo eso significa que la detracción en el mercado está produciendo también una detracción en la necesidad de recursos humanos para atender un mercado más chico. Claro. Entonces, las empresas están recurriendo primero, las empresas grandes, a las suspensiones subsidiadas, una suspensión que puede no tener límite, puede durar mucho tiempo. Estos son los famosos repro, digamos. No, el ¿Que repro es... consiste en qué? Claro, el Gracias. repro es un complemento, que Ajá. ahora lo explico. Bien. La suspensión subsidiada es, yo te suspendo, pero no te despido. Te quedas en tu casa. Ok. Pero en lugar de pagarte la remuneración, como vos no estás trabajando, te pago una suma no remunerativa equivalente más o menos al 60-70% de Ok. tu bruto. Ok. Con lo cual recibe en el bolsillo Lo mismo casi que- lo mismo claro. que si estuviese trabajando.
pero a la empresa le cuesta un tercio, porque Claro. no tiene cargas sociales, no tiene contribuciones patronales, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene horas extras. Claro. Y además, la gente suspendida en un nivel de actividad más chico no prende la luz, no consume café, no tiene ticket de almuerzo, etcétera. ¿Eso es lo que está pasando en la industria automotriz, por ejemplo? Eso es lo que está pasando en la industria automotriz, que tiene incorporado este mecanismo. Nosotros negociamos justamente esos artículos en el convenio colectivo, adentro del convenio colectivo. Entonces está previsto suspensiones de hasta 6 meses en estas condiciones. Entonces la persona no pierde el puesto de trabajo, Sí. tiene un ingreso de subsistencia bastante razonable y la empresa tiene una ganancia muy importante, que es que esa persona está entrenada, está capacitada, tiene una inversión muy grande en capacitación y entrenamiento, entonces no la pierde. Cuando tenga que volver, simplemente lo llaman. Eso todo se mide en la expectativa de que en algún momento la actividad vuelva a tomar un nivel mejorado que el actual. Ahora, ¿todas las empresas pueden hacer eso? La puede hacer cualquier empresa porque eso en el año 94, yo participé de la comisión legislativa que lo hizo, se incorporó a la ley de contrato de trabajo. Entonces hoy es el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo que permite las llamadas suspensiones subsidiadas. Claro. El repro es otro recurso muy interesante. ¿Por qué? Que eso sí es un subsidio estatal directo, Es un subsidio estatal sin devolución, Ajá. donde el Ministerio de Trabajo a las empresas que están con situaciones críticas les da 2.000 pesos por mes que se lo deposita directamente al trabajador, o sea, no es que va a las arcas de la compañía, va al trabajador, pero la empresa resta esos 2.000 pesos del salario del trabajador y tiene que pagar el total del subsidio. Y si toma personal que estaba en negro, a eso hay que agregarle el subsidio que tenía, un subsidio adicional que tiene la legislación de 1.600 pesos, y si tomo una persona que estaba subsidiado, la persona no pierde el subsidio y yo me beneficio con restar ese subsidio de su sueldo. De lo que sale la remuneración que paga la empresa. Si yo gano 5.000 pesos y tenía un subsidio de 2.000, la empresa me paga 3.000 nada más. Okay. Y la persona no pierde el subsidio y lo sigue, el subsidio sigue a la persona. No sigue a la situación, el status quo. Pero para eso tiene que estar trabajando o aún en el caso de una suspensión. Están las dos hipótesis. Si la persona estaba en negro y se la regulariza, el hecho del blanqueo tiene el subsidio más la posibilidad del repro y una reducción de las cargas sociales. Si la persona no tenía trabajo, estaba en un plan de beneficios sociales especiales, por ejemplo, la asignación universal por hijo, y consigue trabajo, no pierde el subsidio y el subsidio la empresa lo resta como un beneficio para la continuidad. Entonces tiene un incentivo la compañía para tomar personas que están desempleadas. Nosotros tenemos un caso muy, muy interesante que son los caddies. Los caddies de golf. Los caddies de golf, o sea, el ayudante del golf. En muchos clubes se le dice al caddy, yo te quiero incorporar en relación de dependencia, te quiero pagar un sueldo y te quiero poner en blanco. El caddy dice, no me pongas en blanco porque pierdo los subsidios. Y los subsidios no tienen plazo. En cambio, tu empleo no sé cuánto me va a durar. Por ahí me despedís. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasó? A propósito de una iniciativa en la que yo también participé, el Ministerio de Trabajo dispuso una batería de normas en donde la persona que tiene un subsidio no lo pierde. El subsidio sigue a la persona. Y si se queda sin empleo, también sobrevive el subsidio. Entonces, ya no hay ningún desincentivo para que la persona no se incorpore al mercado, porque si no, la persona que está subsidiada no se incorpora al mercado nunca. Y no tiene ninguna atracción, ningún incentivo para poder incorporarse al mercado, cuando la incorporación al mercado es la única forma de luchar contra la pobreza. ¿No? Ahora, las pymes pueden hacer esto? Porque esto da la sensación de que toda tu explicación es buenísima, pero para las mega empresas. ¿Las pymes cómo hacen? La explicación sirve para, yo diría, para todos, pero para las pymes tiene una peculiaridad. La pyme se refugia rápidamente en la economía clandestina cuando está en crisis y rápidamente cierra y no paga ninguna de estas cosas. Dicho en otros términos, yo tengo una pequeña panadería y tengo 5 personas y a mí me bajó el nivel de trabajo. A 2 de los panaderos le digo, mira, quédate en tu casa porque no te puedo pagar el sueldo y te llamo cuando pueda. Y ahí hay, de hecho, una suspensión. El panadero que se queda en su casa, lo mejor que consigue es conseguir el pan todos los días y esa persona se queda sin ingresos. Entonces tenemos una cantidad de gente que está suspendida de hecho y no cobra ningún ingreso y tenemos una cantidad de despidos que están encubiertos. ¿Por qué?
Porque cuando el despido lo produce una compañía grande, no solamente le paga la indemnización por despido, le paga más que la indemnización por despido. En general, las compañías grandes, las medianas, tienen lo que se llama un escrow, o sea, un capital especial de riesgo separado que van acumulando con los ingresos y que se utiliza para situaciones de crisis. Claro. Entonces, ninguna compañía le va a retasear la indemnización por despido, al contrario, le va a pagar la indemnización por despido y más claro. para evitar un juicio y para evitar una contingencia judicial. Sí. Qué bueno saberlo, perdón. Con todo respeto, digo, nosotros claro. que trabajamos para lugares importantes y grandes compañías o grandes empresas, está bueno saberlo. Claro. Bueno, yo después les voy a dejar la tarjeta para asesorarlo. En realidad asesoro siempre la otra parte, pero la verdad es que a veces muchas de las situaciones que se viven por falta de conocimiento de toda la batería de recursos que trae la legislación. Y además hay otro agravante. Cuando uno habla de las pequeñas empresas tienen herramientas muy restrictivas, muy limitadas. Entonces uno le habla del repro y es como si le hablara de ovnis. Claro. Dice, a mí que me va a arreglar 2.000 pesos por mes y yo no junto para poder pagarle el resto del sueldo. Entonces, ¿qué hace? Baja la cortina. Directamente. Entonces, si uno va por la calle hoy, en lugares comerciales importantes, se va a encontrar con muchos negocios cerrados. Sí. Entonces, en magnitudes, ¿qué está pasando? Y bueno, el desempleo está creciendo. Está creciendo aún con una dinámica que es completamente distinta a la crisis del 2001-2002. Porque en ese momento veníamos de un estado de depresión en la economía tremendo y no con 8 años de crecimiento. Entonces, con 8 años de crecimiento al 8%, como tuvimos en la Argentina, tenemos un arrastre inercial tan positivo que muchas de estas cosas que ya se están viviendo no tienen el mismo efecto dramático que tenían en esa época. Tenemos que ir a un corte. ¿Querés dejar una pregunta? Es más lento, puede ser más lento salir de ahí, pero yo le quería preguntar, porque todo esto lo que uno le hace pensar es que la situación es toda esta maraña de subsidios, pagos a cuenta y demás, es muy difícil de desarmar, salvo que en un corto plazo haya un crecimiento de vuelta. Pero después del corte lo hablamos, Julián. Ya volvemos, dale. De terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Es un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Para tu quincho. Una flor de parrilla. Un chori. Un chinchu. ¿Alguien? ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Siemens ofrece respuestas a los grandes desafíos de nuestros tiempos en las áreas de industria, energía, salud y ciudades. Con más de 100 años en el país, Siemens contribuye diariamente a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Porque el mejor lugar para vivir es el que tiene futuro. Peugeot Car Safe. Un servicio de seguridad y asistencia vehicular que asegura el bienestar del conductor y sus ocupantes a través de una aplicación móvil con 9 funciones específicas. Localización vehicular. Recorrido histórico. Zona segura. Velocidad máxima. Aviso de service activo. Botón de emergencia. Puntos de interés. Recupero vehicular.
escolta vehicular y call assistance. Peugeot Car Safe. Toda la seguridad que tu auto y vos necesitan en tu smartphone. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Acá estamos con Julián de Diego, abogado laboralista, asesor de empresas. Ahora, había quedado una pregunta. Sí, Ani, Julián, la pregunta era porque veníamos hablando de todo el esquema de subsidios directos o indirectos que hay para mantener el empleo de alguna manera. Yo me imagino que eso debe ser muy difícil de desarmar, sobre todo si no tenemos una instancia de crecimiento más o menos rápido, ¿no? En realidad, el tema de los subsidios nació en los países socialistas. Ajá. La mayoría de los países socialistas, es muy interesante, por ejemplo, ver el modelo de Suecia, Noruega, Holanda. ¿Qué dicen? Acá dentro de este país no puede haber ni un solo pobre, Claro. ni un solo menesteroso, ni una sola persona no asistida. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo unos impuestos fenomenales. Yo me acuerdo de haber ido a dar clase en algunos de estos países con un horario interesantísimo y me pagaron menos de la mitad. La demás me lo retuvieron todo por impuestos y cargas sociales con el propósito de que no haya ni un solo pobre. Claro. Ahora, ¿cuántos habitantes tienen estos países? 8 millones, 7 Sí. millones, con un ingreso per cápita fenomenal. Claro. ¿Cuál es el resultado de este producto? En los países de crecimiento demográfico como la Argentina, el crecimiento no está complementado con crecimiento económico de la cantidad de puestos de trabajo necesario para cubrir el crecimiento vegetativo. Ajá. Y por lo tanto los subsidios no dan abasto. Los subsidios ocupan un espacio muy grande, casi benefician a 5 millones de personas en este momento. Y además de dar... Perdón, Julián, y estamos hablando, porque vio que normalmente cuando uno habla de subsidios está pensando en el subsidio a los más pobres, la asignación universal y esas cosas. Estamos hablando de subsidios más bien a la producción o al trabajo, digamos. Hay de todo, ahí hay Claro. una mezcla muy grande, pero además hay subsidios antiguos que siguen funcionando y está el subsidio, el universal por hijo, que es el más conocido, y el plan jefes y jefas, que todavía también tiene un rezago. Y también está el seguro de desempleo, pero la verdad es que la batería de subsidios no son viables para el futuro, digamos, para un futuro mejor en la Argentina, porque ese grupo queda anquilosado en ese marco, tiene una vida miserable, Es porque muy difícil la vida reincorporarlo, digamos. y es muy difícil incorporarlos al mercado de trabajo y muy difícil incorporarlos a un mercado que les permita progresar. Entonces tenemos como guetos de pobreza condenados, donde uno ya ve que los hijos, los padres, los abuelos viven en esa pobreza y no pueden salir. Ahora, ¿no? yo pensando en un empresario, en un mediano empresario, o alguien que tiene un negocio en la Argentina hoy, ¿cómo hace para bancar a los trabajadores? ¿Con qué tiempo se piensa? ¿Hasta qué momento aguanta? ¿No? Que mandarlo a la casa, digo, pensando de buena fe, no que solamente está pensando en lucrar, pensando de buena fe, ¿a cuánto tiempo puede pensar su cabeza? Si uno no pensara de buena fe, haría una cuenta, que sería cuánto me cuesta a mí tener un trabajador perfectamente entrenado, si tengo una empresa sobre todo de tecnología, si prescindo de uno hoy y le pago su indemnización por despido. Y la cuenta me da que es preferible aceptar suspensiones de largo plazo, suspensiones que van mucho más allá de 30, 60 días, me refiero a 6 meses, 10 meses, probablemente un año. Ahora, ¿cuánto va a durar esta crisis? Es decir, ¿tenemos algún horizonte para que esta crisis tenga toquemos fondo y entonces rebote y la economía mejore? ¿O es una crisis que va a acompañar todo el final de ciclo y tenemos 15 meses por delante de recesión y de retracción y después vamos a tener un año por lo menos para que el nuevo gobierno se acomode? O sea, vamos a tener 25 meses, 30 meses de adecuación. Si es así, los ajustes que se van a hacer en las compañías van a ser muy significativos.
O sea que vamos a necesitar... O sea que va a haber despidos, ya no tanto suspensiones, sino despidos. Y los despidos van a ir, en la medida que ese horizonte se vaya alargando, se vaya prolongando, van a ir aumentando. Ahora, ¿la historia argentina no demuestra lo contrario? ¿Que no duran tanto las crisis? ¿Que siempre pasa algo en la Argentina que no sé qué es, o que nos salva la cosecha, o que viene alguien, el Mesías, pero algo nos salva? ¿No hay una sensación de que algo va a pasar de bueno? Sí, yo hago un análisis que es bastante optimista en este sentido. Ninguna de estas crisis van a ser parecidas a las que vivimos detrás del 2003. ¿Por qué? Porque la infraestructura es distinta, porque la batería de recursos que tenemos es mucho más amplia. Fíjense un solo detalle. Si nos lanzáramos a una campaña, como lo hizo Inglaterra en su momento en una de las grandes crisis que tuvo económicas, de turismo, hoy tenemos una infraestructura absolutamente envidiable. Yo pongo como ejemplo siempre Salta nada más, que hace 10 años yo daba clases en la Universidad Católica de Salta y me alojaban en un hotel 3 estrellas que la tercera estrella se le caía y era el mejor hotel que había en ese momento en Salta. En este momento hay 25 hoteles 5 estrellas, hay otros 20 en construcción y hay más de 40 hoteles boutique 5 estrellas, o sea, de calidad internacional. Y esa infraestructura está desaprovechada porque el único turismo importante que tiene Salta es este turismo religioso que tiene que ver con una vidente que hay los sábados si no fuera por eso, Salta tendría que ser un lugar para que explote el turismo. ¿Qué curiosidad tiene el turismo? Por cada turista hay casi un empleado, o sea, es mano de obra intensiva. En cambio, si yo invierto en capital intensivo, ejemplo, petróleo, minería, una fábrica de motores, etcétera, aunque eso es bueno también porque es infraestructura, por cada $1.000.000 que invierto hay menos de un empleado. En cambio, en turismo, por cada $1.000.000 que invierto hay alrededor de 20 empleados. O sea, hay que invertir y tratar de hacer, de fomentar actividades que tengan mano de obra intensiva. Eso va a dar una sensación de oxigenación muy alta. Muchas gracias. Gracias por venir, Julián. Bueno, y ánimo que sobreviviremos. Escuchá, y vamos a poner un hotel en algún lado nosotros, vamos, ¿cómo no? Un hotel boutique. Sí. Dale. Hasta el próximo lunes, dale.